Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento de Debates y Soluciones. Hubo una audiencia virtual convocada por la Comisión de Asuntos de Centroamérica del Parlamento Europeo. En esta audiencia, donde participaron distintas personalidades, además de los europeos, participó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pero asimismo participaron algunos líderes opositores nicaragüenses, en este caso Dora María Telles, por ejemplo, en representación de UNAMOS, la exguerrillera, y otros opositores. Pero en este caso particular, la ausente fue la representante del gobierno de nuestro país, algo que lamentaron algunos eurodiputados y han dicho: esperamos que esta no sea la postura oficial de gobierno, la ausencia de su representante, en este caso de esta reunión virtual. Hoy vamos a hablar de los resultados de esta reunión, cuál ha sido el alcance, con nuestra invitada, quien ya la tenemos vía Zoom. Así es, Jocelyn, ya estamos a través de vía Zoom con Dora María Telles. Ella es ex guerrillera y también miembro de UNAMOS. Muchas gracias por acompañarnos, Dora María Telles. Coméntenos un poco qué resultados ustedes percibieron con esta reunión que tuvieron con eurodiputados, precisamente para abordar sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua y la falta de una respuesta del gobierno de Nicaragua previo a las elecciones de noviembre de este año 2021. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Jocelyn, muchas gracias Jimmy por esta invitación. En efecto, el día de ayer la Comisión del Parlamento Europeo, que está a cargo de ver los asuntos de Centroamérica, nos hizo una invitación para estar en una audiencia. Ahí estuvo Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Wendy Flores de Nunca Más de Derechos Humanos y yo. Y estaba la comisión completa que atiende Centroamérica por el Parlamento Europeo. Fíjate que lo primero que me llamó la atención a mí es la información detallada y exhaustiva que tienen de la situación de Nicaragua. También estaba la responsable de Centroamérica de la Unión Europea, o sea, de la Cancillería, vamos a decirle así, de la Unión Europea, que absolutamente informada y completamente clara de lo que está sucediendo en Nicaragua, y lo mismo todos los europarlamentarios sin distingo de ideología. Es decir, allá hablaron parlamentarios del PSOE, parlamentarios del PP, parlamentarios de la derecha europea, de la izquierda europea, del centro europeo, de los verdes, y todos estaban clarísimos de que en Nicaragua hay una situación de represión, de asedio, de que es fundamental lograr elecciones libres, limpias, transparentes, de que Ortega no ha cumplido los acuerdos a los que se comprometió en marzo del 2019, de que tampoco ha dado ninguna muestra de tener voluntad de diálogo y voluntad de adelantar negociaciones para una reforma electoral, y que pues tampoco ha permitido el ingreso de las organizaciones de derechos humanos. Ahí se presentó un breve informe de la alta comisionada Michelle Bachelet para los derechos humanos. Justamente acaba de terminar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ahí sacó una resolución sobre Nicaragua que es también contundente, que dice claramente de que el régimen de Ortega tiene al país sometido a un asedio, a una persecución, a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y que ha habido cero justicia, que hay presos políticos, que hay exiliados, ¿verdad? Que hay gente asediada, que hay aumento de los femicidios. Y un informe breve presentó la alta comisionada en esta reunión, de manera que lo primero, como digo, que me llamó la atención poderosamente a mí, es lo bien documentado que están los parlamentarios europeos, y eso es una buena noticia para los nicaragüenses, puesto que uno de los primeros problemas es que el régimen de Ortega ha querido establecer un cerco de información, ¿verdad?, de que pareciera que no pasa nada, pues, pero ellos estaban muy bien informados y escucharon con mucha atención todas las ponencias, dedicaron bastante tiempo a Nicaragua, y yo espero de que haya una reacción positiva, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo posteriormente. Dora María, me llamó la atención de que los eurodiputados le están llamando a la oposición nicaragüense: únanse para derrotar al presidente Daniel Ortega en estas elecciones. ¿Ustedes consideran de que ese llamado va a hacer eco entre la oposición nicaragüense, tomando en cuenta esa desunión que se percibe de parte del pueblo en sí? Fíjate que ellos no dijeron exactamente únanse para derrotar a Ortega, sino que dijeron únanse para establecer
los criterios de una negociación sobre cuáles son las condiciones para ir a elecciones limpias. Porque pues ellos obviamente no se atreven a meterse en asuntos internos. ¿Cómo se va a unir la oposición de cara a derrotar a Ortega? Yo creo que es fundamental. Pero ellos dijeron una cosa que es antes que eso, que es la oposición nicaragüense tiene que ponerse unida a decirle a Ortega, estas son las condiciones para elecciones limpias. Y si no hay, pues no vamos. Y si hay, pues vamos. Pero lo grave sería que Ortega diga, aquí está mi reformita electoral, una mini reforma electoral, y hay una parte de la oposición que diga, bueno, pues voy de viaje con esa. Y otra parte que diga, no, esas no son condiciones para unas elecciones limpias. Y entonces ahí yo creo que está el primer punto, que es absolutamente esencial, que la oposición nicaragüense discutamos. Todos los bloques limpiamente. Por eso yo francamente creo de que la coalición nacional y la alianza donde está C por L y la alianza cívica se sienten en una mesa a discutir este primer punto. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para unas elecciones limpias, transparentes, libres? Primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son las condiciones esenciales que tendríamos como fuerza opositora para una reforma electoral? Punto por punto. Y así Ortega se va a enfrentar a una oposición cohesionada. Menos los zancudos, pues, porque los zancudos son zancudos, eso ya se sabe. Los zancudos van a decir el cuento que Ortega quiere que diga. Les va a parecer bien lo que Ortega quiere que les parezca bien. Pero estamos hablando pues de los grandes bloques opositores, la coalición nacional en primer lugar y la alianza donde está C por L y la alianza cívica. Esto es urgente, sentarse a debatir sobre estos temas. Y estas son las bases para una unidad política de la oposición, porque los siguientes puntos, ¿cuáles son? Pues decidamos un mecanismo democrático para elegir la candidatura presidencial. ¿Alguien se opone a un mecanismo democrático para elegir candidatura presidencial? Pues la mayoría de los nicaragüenses no nos oponemos. Que ahí se presenten todas las precandidaturas a un mecanismo democrático, que puede ser una encuesta con una compañía previamente pactada, arreglada, en el sentido de que pues es limpia, que no va a tener, que no va a hacer, no va a cocinar los datos, sino que va a ir realmente al terreno a recoger los datos de los nicaragüenses. Y pues la candidatura que salga ahí la vamos a apoyar todos. Ese sería el otro punto a debatir en una unidad opositora. Y luego, ¿cómo hacemos para elegir precandidaturas o candidaturas a la Asamblea Nacional, que es tan importante, también democráticamente, ¿verdad? Y que nos garantice que haya una fuerza en la Asamblea Nacional que lleve adelante los cambios que los nicaragüenses estamos pidiendo. Estos 4 puntos serían una agenda para una sesión de trabajo, 2, 3, 4 sesiones de trabajo de los bloques opositores, pero bueno, tiene que haber voluntad y yo francamente a estas alturas no veo voluntad política en la alianza de C por L con la alianza cívica, pues. Queremos recordar a nuestros televidentes que pueden enviar sus audios al 8512-2828 con el debido respeto y el máximo de tiempo 1 minuto para hacer sus preguntas y comentarios a nuestra invitada, a quien agradecemos mucho esta entrevista. Dora María, usted manifestaba que acá hay presencia de diputados de distintas ideologías, que sin importar justamente la ideología han estado precisamente hablando del tema de Nicaragua. ¿Qué tanto consenso usted percibe de estos diputados que, aunque son de distintas ideologías, han decidido abordar el tema de Nicaragua? ¿Qué tanto consenso habría, por ejemplo, de cara a la petición contundente que usted hizo a los eurodiputados, que prácticamente tuviesen una postura idónea, una postura contundente en contra, o en este caso relacionado al gobierno de nuestro país, manifestándole usted misma que decía que debería de haber mayor presión y quizás sanciones? ¿Qué tanto usted vio que hizo eco este llamado con los eurodiputados? Mira, yo veo gran consenso en la Comisión de Centroamérica. Hubo ahí una eurodiputada, Soraya Ramos, que planteó con mucha claridad y esperamos que siga sancionando más funcionarios del régimen de Ortega. Porque yo le dije claramente ayer, las sanciones individuales son las únicas que le duelen a Ortega. A Ortega le vale el resto.
Y a nosotros lo que nos interesa son sanciones individuales que le digan a estos funcionarios que su vida va a ser mejor si hay elecciones libres. Va a ser mejor para nosotros y va a ser mejor para ellos. Porque aquí lo que queremos es democracia, y en democracia pues todo el mundo tiene derecho a vivir con la ideología que tenga. Lo que no tiene derecho a vivir es cometiendo crímenes, latrocinio, actos de corrupción. Eso es lo que no tiene derecho. En esas condiciones pues tiene que enfrentarse a la justicia. Pero las elecciones limpias no convienen a todos. Tal vez al único que no le convienen es a Ortega. Porque ya a esta altura los Ortega Murillo son una amenaza para todos los nicaragüenses. Aquí no hay empleo, no se crea empleo, hay miles de desempleados. Bueno, el precio de los combustibles ya 18 semanas subiendo. 18 puñaladas con el precio de los combustibles, porque es una puñalada a la canasta básica. Cada vez que sube el precio del combustible, suben todos los precios en la calle. Ya los panificadores están diciendo que le van a subir a 2 pesos al pan. Y nosotros sabemos lo que es eso. Después viene y suben las tortillas, después viene y sube todo el resto de productos, porque la gente pues tiene que pagar más por transporte. Y el que sube el precio del combustible pues se llama Daniel Ortega, porque ese es su negocio. O sea, él se enriquece y nosotros estamos más empobrecidos. Es decir, el régimen de Ortega es una amenaza para todos los nicaragüenses. No hay inversión con los Ortega Murillo. A ver, ¿dónde está la inversión? No hay inversión. No se mueve aquí, digamos, el flujo de recursos del extranjero para mover la economía. Y todo ya el mundo está buscando cómo reactivarse, y aquí seguimos hundiéndonos y hundiéndonos en la crisis, porque Ortega está empeñado en permanecer en el poder a sangre y fuego y en no hacer elecciones limpias y transparentes. Entonces yo vi bastante consenso, y esperemos que en los próximos semanas podamos tener un resultado positivo. Mi insistencia fue de que estos meses son los meses clave, que si nos esperamos a llegar a mayo, a la fecha que puso la OEA como fecha tope, para haber ya resuelto, ejecutado una reforma electoral, entonces el tiempo va pasando, y ese es el juego de Ortega, que el tiempo pase, que la oposición esté amarrada, que no se puedan mover los líderes opositores, que estén presos, casa por cárcel, Managua por cárcel. Imagínate vos, Medardo Mairena ni siquiera puede ir a su casa en Punta Gorda. Es decir, aquí estamos en un régimen de asedio y cerco permanente. Entonces, eso tiene que cesar para que puedan haber condiciones para elecciones limpias y transparentes. Hay 125 presas y presos políticos. Ahí están en calidad de rehenes. Hay gente con cáncer, hay gente con enfermedades crónicas, hay gente con padecimiento por las torturas que ha sufrido, ¿verdad? Hay gente que tiene secuelas del COVID y que no son atendidos, y están esas 125 personas sin atención adecuada. Y las familias obligadas a tomarse fotos sonrientes, ¿verdad? Para que después el gobierno lleve esa foto a los organismos internacionales diciendo que los presos están bien alegres. Es una cosa completamente sangrienta. Es una burla a la situación de presas y presos políticos. ¿Cómo va a ser posible que hay una persona ahí presa con cáncer, Kenneth Maradiaga, preso con cáncer de garganta? Lo acaban de operar cuando lo recapturaron. Ya había estado preso antes. ¿Tiene tratamiento? No tiene tratamiento. Hay gente que tiene problemas de próstata, que podría ser cáncer. ¿Tiene tratamiento? No tiene tratamiento. Esa es la situación en la que Ortega tiene a los nicaragüenses. Y por eso le decíamos a los eurodiputados, hay que actuar ya. Necesitamos que ustedes eleven al máximo la presión ahora y que amplíen las sanciones individuales que la Unión Europea ya había comenzado con algunos funcionarios del régimen de Ortega. De hecho, los europeos, Dora María, han sido bastante contundentes en cuanto a la parte de las recientes leyes que se han aprobado, leyes y reformas en nuestro país llamadas una trinidad, venir a Nicaragua si hay voluntad del gobierno para ver estos temas. Ellos tienen la voluntad de venir y han hecho varios intentos. Y el régimen siempre dice que no. Y lo mismo los organismos de derechos humanos, la alta comisionada Michelle Bachelet, y la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU plantea de que están dispuestos a venir de inmediato al país para colaborar al restablecimiento de las condiciones apropiadas de derechos humanos de los nicaragüenses, y lo mismo los europarlamentarios. La última vez que estuvieron aquí los europarlamentarios fue en enero del 2019.
estuvo Javier Nar, que estaba ahí en la audiencia, y bueno, eso fue una misión de los eurodiputados completamente extraña, porque los eurodiputados recibían a todas las personas en los hoteles y las personas salían perseguidas, salían hostigadas, salían retenidas, salían incluso algunas prisioneras por cortos tiempos, es decir, hay una persecución en torno a la misión de la Unión Europea, pero ya no ha querido el régimen dejar entrar a ninguna misión. Lo último que hizo fue tampoco dejar entrar al responsable de las relaciones exteriores de España, ¿verdad? Que tenía una visita a Nicaragua, estaba en Cuba y simplemente le dijeron que no, ¿verdad? Que no es europeo. Siempre hemos tenido la disposición de ellos para llegar a Nicaragua. Yo creo que sería un gran gesto que el gobierno invitara a una delegación del Parlamento Europeo. Y es importante porque fue una misión de la Unión Europea en el 2011, una misión electoral, la que hizo un cuerpo de recomendaciones para una reforma electoral en el 2011. Fíjense bien, llevamos 10 años. 10 años y no se ha movido un milímetro esa reforma electoral. Y la misión de la Unión Europea en el 2011, junto con la misión de la OEA, dijeron claramente todo lo que había que hacer. Ahí están esos documentos en internet, los puede buscar cualquiera. Son documentos sumamente detallados, recomendaciones técnicas muy apropiadas. No las estoy haciendo yo, la hizo una misión especializada en eso, tanto de la OEA como de la Unión Europea, y ambas coincidieron en cuáles son las reformas mínimas: padrón auditado, despartidizar las mesas electorales. No puede haber control del gobierno de las mesas electorales, eso es absolutamente absurdo. Papel adecuado de los fiscales, cedulación universal, transmisión de datos con transparencia, todos los procesos electrónicos absolutamente transparentes. Es decir, ahí está todo. No hay que hacer una gran investigación sobre la reforma electoral. Ahí está todo. Y los parlamentarios europeos saben perfectamente y conocen ese informe de la misión del 2011. Así que yo creo que sería un gran gesto del gobierno, si el gobierno quisiera abrir puertas para un diálogo en torno a una reforma electoral, pues debería invitar al Parlamento Europeo, invitar a la CIDH a que vuelva a Nicaragua, invitar a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que encantada de la vida vendría al país, porque además tiene una misión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de venir. Pero si vos te fijas, Jocelyn y Jimmy, el día de ayer la embajadora Venerio no llegó, fue invitada ahí a la sesión de la Comisión del Parlamento Europeo, ni siquiera contestó la invitación. O sea, no es que digo estoy enferma, me duele la cabeza, me caí, estoy estornudando, o me da miedo el COVID, o tengo mala la conexión de internet en mi casa, nada. No contestó. Es decir, ni siquiera le importó responder a los eurodiputados y decirle, sí, muchas gracias, pues, pero viera que el internet lo tengo pésimo aquí en Bruselas, el internet no me sirve, no tengo cámara para presentarme ahí, pues está bien. Cualquier pretexto, pues, ¿verdad? Ya todo el mundo hubiera sabido que es mentira, pero por un pretexto. Pero no apareció. Entonces, con una falta de y él hizo su propio informe, hizo sus acotaciones. La embajadora Venerio pudo haber estado perfectamente ahí, no estuvo porque no quiso. La política del gobierno es una política de meterse en una concha a escucharse a sí mismo. Pero la verdad es que vivimos en el mundo y el gobierno no se puede sustraer, el régimen de Ortega, de que vivimos en el mundo, pues aunque quiera sustraerse y meterse en su concha y estar ahí controlando un poder que cada vez es menor porque cada vez hay menos cosas sobre las cuales manejarse, ¿verdad? Excepto su propia protección. De hecho, dona María, la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos lamentó la ausencia de la representante de Nicaragua y externaba que esperaba que esto no fuera una postura oficial del gobierno, pero otros han analizado y han dicho, evidentemente, prácticamente al gobierno de Nicaragua esto ha sido sostenido y no tiene la voluntad para dialogar o para tener apertura, incluso con la comunidad internacional. En este sentido, me gustaría su análisis sobre
estas sanciones y esto que debe ser y que usted ha pedido sean fuertes, la comunidad internacional y específicamente los europeos con el gobierno de nuestro país? Firmó unos acuerdos con la Alianza Cívica frente al nuncio y frente a los obispos, con testigos y todo. Están los papeles firmados completitos. Llevamos 2 años y no ha cumplido los acuerdos. Le ha valido incluso firmar. Es decir, ya le valió firmar. No ha cumplido los acuerdos. Es decir, las sanciones tenían que ser antier. Antier. Decirle, señor, cumpla los acuerdos de marzo, si ahí está todo escrito. Tiene que devolver la propiedad de los medios de comunicación, tiene que restablecer la libertad de expresión, tiene que restablecer la libertad de movilización, tiene que liberar a las presas y los presos políticos, tiene que dar condiciones para el retorno seguro de las personas exiliadas. Hasta un protocolo había para el retorno de las personas exiliadas. Tiene que levantar los asedios, tiene que quitar la represión. Sí, ahí está lo básico, las condiciones esenciales para que haya un ambiente. Ahí están los acuerdos del 2019, búsquenlos, ahí están en internet también. Ahí estaba el nuncio de testigos, estaban los obispos de testigos, estaba la OEA de testigos y estaba una gran lupa del mundo viéndolo. Y no los ha cumplido. Entonces hay que obligar a que Daniel Ortega cumpla. Hay que decirle, señor, cumpla. ¿Cuál es el único lenguaje que entiende Daniel Ortega? El lenguaje de las sanciones. Eso es lo único que él se queja. Cada vez que le aplican una sanción individual, dice, ay, quiere decir que eso es lo único que él entiende. No entiende de nada más. A Daniel Ortega no le importa el resto. Pero las sanciones individuales a su grupo de poder, a su élite, ¿verdad? Eso sí le duele. Entonces, por eso es que veo que lo presionen intensamente a nivel diplomático y todo el mundo le diga, mire, si usted va por mal camino, que le tiren la preventiva, va por mal camino. Ha ido por peor camino porque no ha cumplido los acuerdos. Va por mal camino porque no avanza reformas electorales. Y si va por mal camino, pues va a terminar mal. Eso es una lógica absoluta, ¿verdad? Dora María, ¿qué percibieron en esta reunión virtual ustedes con representantes de eurodiputados? ¿Hay alguna manera interés que con o sin reformas electorales que haga el gobierno en noviembre exista aquella participación de la delegación de la Unión Europea, de la alta comisionada de derechos humanos, que Michelle Bachelet hacía referencia de que es necesario que en este proceso se dé apertura por parte del gobierno para que exista una delegación de la ONU acá observando estos comicios de 2021? Y también ellos externaban preocupación por la violación de derechos humanos en Nicaragua. Bueno, es que parte de las condiciones para una elecciones limpias y transparentes que sean observadas, pero observadas desde hoy, porque el proceso electoral, yo por eso lo que les dije ahí a los eurodiputados, que hay un fraude en marcha, porque el fraude ya está en marcha. Y ahí si no dejan salir a los líderes de la oposición, no dejan salir a la oposición, no dejan salir al pueblo nicaragüense a que diga nada, no hay libertad de expresión, persiguen a los medios de comunicación y además amenazan a las fuerzas políticas. Pues hay un fraude. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conoce muy bien lo que sucede y ha sucedido en Nicaragua, y una misión también de la alta comisionada de Derechos Humanos que ahorita no puede venir, no la dejan venir. Ahí está en Panamá la oficina de la alta comisionada monitoreando la situación de Nicaragua porque no la deja entrar el régimen de Ortega, porque Ortega le tiene miedo a los ojos de otras personas en Nicaragua. Le tiene miedo, esa es la realidad. Ortega le tiene miedo a que aquí vengan observadores internacionales a ver lo que él me está haciendo y a ver lo que está haciendo, en materia electoral y lo que está haciendo en materia de adelantar un fraude, lo que me está haciendo en materia de respeto a los derechos humanos y lo que está haciendo en materia de violación a los derechos humanos. Esa es la situación, pero es esencial que haya observación internacional y observación nacional. ¿Cuál es el miedo de Ortega a que Ética y Transparencia observe las elecciones? O a que una misión de la OEA venga ya de observadores electorales, ya ahora. Porque las condiciones están ahora.
¿Cuál es el miedo? Es decir, si Ortega se siente tan seguro en el poder, si cree que tiene el respaldo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, si él cree que él es el amado por todo el mundo, ¿cuál es el miedo? Pues, ¿cuál es el miedo de elecciones libres que tiene Ortega? Porque ese es lo que él muestra es miedo. Eso es simplemente, muestra miedo. Y entonces ahí andan ya repartiendo cosas como campaña electoral. Andan soltando reales como campaña electoral. Andan organizando sus comandos electorales en campaña electoral. Pero a la oposición está amarrada. Félix Maradiaga pasó 3 meses casa por cárcel y está con Managua por cárcel. Medardo está con Managua por cárcel. Juan Sebastián está por Managua por cárcel. Y así podemos seguir. ¿Verdad? Las líderes de UNAMO ahí están todo el tiempo perseguidas. Ahí está Suyen Barahona con una posta enfrente de su casa y unas motos que la persiguen cada vez que sale. Tamara Águila con una posta enfrente de su casa y unas motos que la persiguen a donde va. Va al súper, ahí va en la moto. Dora Va a ser María. un bandeo que sea, va en la moto. Es decir, esa es la realidad que tenemos los nicaragüenses aquí. Un Ortega miedoso, temeroso. Eso es lo que está mostrando realmente Ortega. Pero debiera superar su miedo, pues, porque uno tiene que superar sus miedos. Él tiene que superar sus miedos y admitir la observación nacional e internacional. Dora María, ¿qué se podría tener el gobierno del presidente Ortega si no da apertura a la observación internacional? En el plano económico, ¿qué peligro corre con la Unión Europea tomando en cuenta que existe un tratado? Bueno, si Ortega llega a internacionales, y aquí estamos hablando de comercio internacional, de economía, ¿será representativo para negociar con los Estados Unidos sobre temas económicos comerciales? Pues no. ¿Va a ser representativo con la Unión Europea para relaciones económicas y comerciales? No, porque hay un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y hay un tratado con la Unión Europea, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ambos son acuerdos que, entre otras cosas, tratan de relaciones comerciales y económicas. Y si ustedes se fijan, ya la administración Biden tomó una primera decisión fuerte. Dijo, ni un centavo de la ayuda de los Estados Unidos va a ir a los gobiernos en Centroamérica, porque aquí se fueron todos. ¿Y por qué se fueron todos? Por un lado Ortega, con una dictadura, y por otro lado está Juan Orlando Hernández en Honduras, que unos narcotraficantes del grupo Los Cachiros dieron unas declaraciones allá en Estados Unidos de que ellos habían coimeado a Juan Orlando Hernández para que no los persiguiera y para que no los extraditara. Eso es una cosa gravísima. El hermano del presidente de Honduras está preso por narcotraficante. Entonces, lo primero que da la administración Biden es cero dinero a los gobiernos en Centroamérica. Esto Ortega, ¿verdad? ¿Por qué Nicaragua es de los países que más atrasados va en materia de vacunación? Porque está esperando que le regalen la vacuna. Ortega ni siquiera se saca $1 millón de su bolsa, porque Ortega es el máximo millonario que hay en este país. Se ha fundido $4.000 millones. La familia Ortega murió, bien se pudiera sacar $100 millones y comprar 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik B, que cuesta $10. Pero hemos visto esas 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik B. No, lo que vimos fue una muestra gratis que mandaron los rusos, 6.000 dosis, verá que ya deben haberla terminado de poner, y si no la han terminado de poner, lo que nos demuestra es una enorme ineficiencia. Pero hemos visto que se bolsea Daniel Ortega de los $4.000 millones que se fundieron de la cooperación venezolana para comprar 10 millones de dosis de la vacuna para el COVID. No, todos los países van adelantados en eso. El Salvador ya va adelantado, Costa Rica va adelantado, Panamá va adelantado, Chile va adelantadísimo. México va otras pies, pero pues yo espero que vacune por lo menos al personal de salud, que está en alto riesgo, ahora público y privado. Pero lo que vemos aquí es un gobierno cuyas relaciones internacionales cada vez son menores y con menos alcance. Como digo, no hay inversión extranjera, tampoco hay la gran cooperación. Hay una cooperación por el COVID, que no la vemos usarla. Entonces ahí está en el Banco Central el dinero, porque este es un régimen inepto que lo que quiere es dinero libre para hacer su campaña electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puede esperar a un régimen ilegítimo? Cuando los orteguistas pierden,
porque pierden su empleo, porque el costo de la vida sube para todo el mundo. Aquí no hay carnet de Daniel Ortega que te sirva a la hora de ir a comprar gasolina. Igual puñalean a los orteguistas en la compra de gasolina, puñalean a los seguidores del frente en la búsqueda de combustible. A la hora de ir a pagar la luz también va puñaleado porque la luz subió para todo el mundo, el agua subió para todo el mundo, el transporte va a subir para todo el mundo y el pan a la hora que los panaderos estén ahorcados y decidan subir a 2 pesos, pues va a subir para todo el mundo. Daniel Ortega está golpeando a todos los nicaragüenses, excepto a su familia y a su grupo de poder. Dora María, en toda esta situación que usted ha descrito y lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué acciones debería de tomar a lo inmediato la comunidad internacional? Uno puede decir, yo he oído aquí en Monterrey, durante meses, poner un pretexto tras otro para no avanzar en la unidad opositora. Uno tras otro, que no me cae bien, que no piensa como yo, que me mira feo, que es muy alto, que es muy bajo, que es muy negro, que es muy blanco, que es muy azul, que es muy amarillo. Todos los pretextos que ha podido encontrar ha puesto Kitty Monterrey. Yo me refiero a ella porque ella es la dirigente del partido C por L, ¿verdad? Que está encabezando esta alianza con la Alianza Cívica. Todos los pretextos. Eso ya es ser parte del problema, no de la solución. Y francamente, en el punto en el que estamos los nicaragüenses, lo que necesitamos es trascender nuestras afinidades o animadversiones personales. No se trata de cuánto me simpatice o cuánto me caiga mal una persona. Se trata de lo que necesita el pueblo nicaragüense. Y el pueblo nicaragüense necesita unidad de la oposición para enfrentar una dictadura. Aquí no es que estamos discutiendo qué tan bonito camina o qué tan feo camina alguien. No, eso podemos discutirlo si hubiera democracia. Podemos hablar de todo lo que quieran si hubiera democracia. Discutir y matarnos con todo lo que queramos si hay democracia. Pero aquí estamos enfrentando una dictadura. Y para enfrentar una dictadura se necesita unidad. Entonces yo sí creo que ya en el comportamiento de Kitty Monterrey ya es un problema para la unidad. Y lo tengo que decir con toda franqueza. Yo he hecho aquí miles de llamados, chica, que supere las cosas que no ahí porque se caen mal o bien, sino por la convicción de que la unidad es esencial para salir de la dictadura. Entonces yo creo que el liderazgo de C por L y de la Alianza Cívica tienen que ponerse la mano en la conciencia y decir, avancemos en la unidad seriamente. Pero aquellos que dicen, avancemos en la unidad dividiendo, es que yo quiero unidad, pero ustedes divídanse. No quiero a fulano, no quiero a mengano, no quiero a preseo, no quiero a sultano. Si vienen divididos, entonces sí. Si vienen unidos, no. Imagínate qué clase de mensaje es. Quiero unidad, pero quiero que se dividan. Eso no es ningún mensaje de unidad. Eso es un mensaje de hegemonía. Es un mensaje como el de Daniel Ortega. Es un mensaje que quiere tener dividida la oposición. ¿Cuál es el interés de Kitty Monterrey en que la oposición es por L? Hasta ahí llegó por L. O decide que no existir el Partido Conservador, hasta ahí llegó el Partido Conservador. Aunque ahorita, pues, como es su aliado, nos molesta. Pero si decide que mañana no existe el PRD, tampoco existe el PRD. Así es que, ¿cuál es la angustia de hablar con los partidos y las fuerzas políticas que están en la coalición nacional como coalición nacional? Si debiéramos estar agradecidos de que hay 2 bloques y es más fácil sentarse, pero parece que no. La condición que ha puesto Kitty Monterrey, la última condición es, yo quiero unidad, pero ustedes divídanse. Si vienen divididos, uno por uno, entonces sí, platiquemos. ¿Y qué cosa es eso? ¿Cuál es el miedo, pues, a sentarse con la coalición nacional? ¿Sí? Simplemente van a hablar de los 4 puntos esenciales. ¿Cuáles son las condiciones para elecciones limpias? ¿Qué hacemos con una reforma electoral? ¿Cómo elegimos una precandidatura democráticamente para apoyarla a todos? ¿Cómo elegimos candidatos a la Asamblea Nacional? Conscientes de que tiene que haber un impulso importante de los cambios en el país desde la Asamblea Nacional. Esas son cosas esenciales. Pero pues, yo creo que ya a esta altura ya es parte del problema.
la actitud de Ceporelli Quite Monterrey, porque es su líder. Yo asumo que Ceporelli, ¿verdad? Pero ella es su vocera, líder, pues su presidenta. ¿Tienen este mismo problema, Dora María, los que están en la Alianza Ciudadana, en este caso la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Y cómo esto, si usted considera que podría crear reservas en algunos ciudadanos que podrían haberse identificado o estarse identificando con el grupo de la Alianza Ciudadana como opositores? Muchos han dicho acá en este programa que el hecho de causar divisiones, incluyendo la base social de Ceporelli y la base de la Alianza Cívica, queremos unidad. Y eso yo estoy convencida, si la gente en los territorios trabaja por unidad. Pero el liderazgo tiene que sentarse con seriedad y decir, ¿queremos realmente unidad o no? Y eso tiene que hacerlo Ceporelli y la Alianza Cívica. Decidir si quieren o no quieren unidad de la oposición y decirlo con toda franqueza. Porque ellos pudieran decir, no, no queremos unidad, nosotros somos la mamá de Tarzán y vamos solos a las elecciones y pues, vamos a ver. Bueno, pero tienen que decirlo con franqueza. Pero decir, queremos unidad, pero primero divídense ustedes para que después platiquemos, eso no es lógico. Eso más bien lo que hace es dividir a un bloque opositor. Y ese juego, ¿a quién le da ventaja? A Daniel Ortega. A mí que no me digan que apuntarse a la división de un bloque opositor otro no le da ventaja a Daniel Ortega. Yo no quiero que se divida la alianza entre Ceporelli y la Alianza Cívica. Quiero que haya unidad de ellos con la coalición nacional y de la coalición nacional con ellos. Pero aquel que dice que para que haya unidad tiene que dividirse la coalición, eso ya a mí me resulta ya raro, sospechoso, para decirlo barato. Porque ¿quién es el interesado en dividir a la oposición? Daniel Ortega. Y yo francamente lo voy a decir aquí, el que juega a dividir a la oposición está jugando a zancudiar. No hay vuelta de hoja. Porque aquí no se trata de mis gustos o disgustos personales, se trata de Nicaragua, se trata del pueblo nicaragüense, se trata de que paremos el sufrimiento que tenemos todos los nicaragüenses aquí. Sí, vivir en este país es difícil. Aquí hay que hacer enormes esfuerzos para todo. Enormes esfuerzos para que uno haya dejado menos de la mitad. Aquí hay que hacer unos esfuerzos enormes y ahorita están hablando de que van a subir los insumos agrícolas. Y el gobierno feliz de la vida cobrando los impuestos porque la subida de los insumos agropecuarios se dio primero por los impuestos y ahora por la crisis mundial. Y entonces los agricultores, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los ganaderos? Y hay más problemas con un régimen que no gobierna. Es decir, se trata de parar el sufrimiento del pueblo nicaragüense, no de mi gusto o de mi disgusto. Yo por eso digo que la Alianza Cívica y Ceporelli se sienten a decidir si quieren unidad y lo digan claramente. Queremos unidad y nos vamos a sentar mañana con la coalición nacional. No nos estemos a punta de comunicado que quiero unidad, que no quiero unidad, que quiero unidad, pero que tal cosa, que quiero unidad, pero que no sé cuánto. Porque el último pretexto es, yo me reúno con los partidos que tengan personalidad jurídica, pues si esos son los que Daniel Ortega decide, y ahí entonces se va a reunir con lo que Daniel Ortega quiere. Eso es absurdo. Y ahí le quitaron el partido a Moisés Hassan, Partido de Acción Ciudadana, y entonces yo también voy a sumarme a la fila, pues, de que ese partido no existe porque Daniel Ortega decretó que no existe. Y ahí entonces estamos en el coro de la dictadura. Y que toda la Alianza Cívica se reúna con los movimientos sociales porque eso son una cosa distinta. Esa es una mentalidad un poco exótica, si la oposición es una. Yo me puedo poner sombrero de sindicato, sombrero de gremio, sombrero de partido político y soy nicaragüense, eso es lo que me identifica. Soy nicaragüense y quiero democracia. Entonces ese es el dilema ahora, bueno. Con los europeos. Pues en realidad no sé, yo recibí una invitación de la comisión y entiendo que el resto debe haber recibido una invitación. No tengo idea por qué no los invitaron a ellos. Pues a alguien, yo en realidad no tengo ni idea, pues francamente. Y no puedo decir eso porque yo, como digo, recibí una invitación personal de la Secretaría de la Comisión que atiende Centroamérica. Pero bueno, ahí no fuimos a hablar como parte, fuimos a hablar como a todos, ¿verdad? Fuimos a hablar en nombre de todos los nicaragüenses.
Si se fijan bien, la audiencia no es una audiencia donde yo o Félix Maradiaga o Medardo o Wendy Flores llegáramos a hablar de los intereses y de las preferencias de cada quien. No, llegamos a hablar como nicaragüenses. Y yo insisto, es lo que somos. Somos nicaragüenses que queremos la democracia. Y obviamente, pues en el ámbito internacional, no es para estar discutiendo los pormenores y detalles, pues, esto que estamos discutiendo aquí, pues no. Con ellos lo que tenemos que decirles es que son los problemas del país, ¿verdad? Y queremos que ustedes apoyen la búsqueda del pueblo nicaragüense de democracia, de libertad. Haber un compromiso a nivel de los europeos en su totalidad. Leí algunas expresiones y algunas manifestaciones donde decían que ellos no iban a estar avalando un proceso electoral de esta forma, que no sea ni libre, ni justo, ni transparente, y que además hacían un llamado a la izquierda europea para que también ejerza algún tipo de acción que puede presionar al gobierno del presidente Ortega. Bueno, yo esperaría que la Comisión pueda recomendar al Parlamento Europeo que dé un mensaje sumamente claro en relación a la legitimidad o ilegitimidad de un proceso electoral y que se le diga a Ortega claramente de que será ilegítimo un resultado que es ilegítimamente construido. La Unión Europea es una cosa y la de los gobiernos es otra cosa. Casi todos trabajan de común acuerdo, pero pues es importante que den el mismo mensaje, ¿verdad? Los diputados de la Comisión, los eurodiputados completos del Parlamento entero y los gobiernos europeos uno a uno, ¿verdad? Que se oiga eso del gobierno de España, del gobierno de Alemania, del gobierno de Francia, de los países nórdicos, etcétera, ¿no? Diciéndole claramente a Ortega cuál es el resultado. Si sigue un proceso ilegítimo, pues el resultado va a ser ilegítimo, con las consecuencias que eso trae, pues. Doctora María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisiera también consultarle lo siguiente. El día de ayer estuvo con nosotros María Fernanda Flores y vino a anunciar un nuevo movimiento liberal que, según expresaba, lo que pretende es unirse al bloque de oposición que demuestre que en realidad se va a trabajar en pro de la unidad y en pro de Nicaragua. ¿Qué opina usted de eso? Y también quisiera preguntarle, porque nuestro segundo invitado fue Bonifacio Miranda, y él decía que a la oposición le falta ser constantes, que primero, por ejemplo, estaban demandando una renuncia del presidente, que después estaban demandando diálogo, que luego estaban demandando elecciones adelantadas y ahora están en este nuevo movimiento. Y de esto segundo que le consultaba, que decía Bonifacio, la falta de constancia de las demandas de la oposición. Bueno, yo quiero decir que el liderazgo que ha sido tradicionalmente del PLC, en los territorios, en los municipios, en los departamentos, está plenamente integrado en el trabajo de la oposición. Eso es, digamos, la experiencia nuestra es así, y por lo menos nosotros en UNAMO hemos tenido una gran relación con el liderazgo del PLC en los territorios, en los municipios, que son liderazgos en su inmensa mayoría que quieren un cambio en Nicaragua. Ahora, este movimiento que habla María Fernanda, pues no conozco mucho, hay que esperar a ver quiénes son, qué es lo que forman y cuál es lo que plantean, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que ahí hay una disputa global sobre los sellos del PLC. Pero a mí me parece que sí es importante, y la coalición lo ha planteado, que no se detenga si ve que hay un ganado en la vía. Entonces no se le puede decir al chofer que no es constante, porque no va manejando a 100 kilómetros por hora todo el tiempo. Yo creo que la habilidad de un movimiento opositor está justamente en ajustarse a la realidad y poder empujar las condiciones sobre la realidad. Eso es lo que está de por medio. Es decir, lo que tenemos frente a nosotros es una elección en noviembre. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Elecciones adelantadas para abril? Pues no, ya se pasó el tiempo de las elecciones adelantadas. Lo que tenemos es en noviembre, y Daniel Ortega no se puede saltar el límite de noviembre. Ortega puede decir que no a elecciones adelantadas, ya lo dijo. Equivocadamente, porque yo creo que estaba mejor antes que ahora. Pero para noviembre no se las puede saltar porque eso está en la Constitución y eso ya lo pone en otras ligas. De manera que si alguien me dice que la oposición tiene que seguir siempre el mismo camino, la misma ruta, pues ahí es como que le da a un chofer que va manejando un carro
que tiene que ir a 100 kilómetros por hora siempre manejando recto. No importa que le aparezcan curvas, va directo al abismo. Eso es absurdo. Es decir, lo que debiéramos es elogiar la posibilidad de que haya un movimiento opositor que ha avanzado hasta la conformación de 2 bloques, porque era más disperso el movimiento opositor, mucho más disperso. Pero bueno, vamos a avanzar. Nicaragüense no respalda ninguna fuerza opositora. Yo creo que eso es un mensaje tremendo. Y es un gran mensaje. Ese mensaje lo que quiere decir es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses vamos a respaldar una unidad opositora. Que el jueguito de que me van a respaldar a mí y van a fregar al otro, ese jueguito no funciona, no va a funcionar. C por L, después de millones de dólares o de millones de córdobas invertidos en publicidad y propaganda, no levanten las encuestas, nadie levante las encuestas. Tal vez solo la UNAP levante las encuestas. La Alianza Cívica ha ido perdiendo puntos. ¿Pero por qué? Porque la gente lo que quiere es unidad. La gente lo que quiere es una candidatura única. Quiere una fuerza única. En el momento en que como opositores hagamos eso, vamos a tener respaldo de la inmensa mayoría de la población. Mientras tanto, no. Y yo creo que es razonable. Yo lo veo eso como un gran mensaje que debiéramos escuchar. El mensaje de aquí no hay nadie que solito vaya a resolver su problema ni el problema de Nicaragua. Y francamente, querer salir ganancioso a costa de Nicaragua y de la realidad de los nicaragüenses, pues eso no es ninguna proeza por la cual haya que alabar a nadie. Entonces yo sí creo que el mensaje de ese 70% es de unidad. Yo así lo entiendo. Ortega más, porque él tenía el 25%, pero vamos a decir, no importa, el 5% no sabe, no responde, pues. Pero el 70%, pues digamos, no quiere nada con Daniel Ortega, porque Daniel Ortega ha hundido el país. No solamente se ha dado en el saco la democracia, las instituciones, nos está hundiendo económicamente a todos. Pero ese 70% está preparado para ir a una elección, para votar masivamente, con una alternativa unitaria. Ese para mí es el mensaje y tenemos que escucharlo. Dora María, hay quienes dicen que la oposición ha abandonado un poco el tema de la reforma electoral, que es indispensable porque son condiciones habilitantes para un buen proceso electoral, que lo ha dejado un poco de un lado por el tema de diluirse en las candidaturas y en quién va a llevar la mayor representatividad, cuál va a ser el líder, quién va a ser el candidato, y que lo han abandonado un poco. Pero en este sentido me gustaría conocer si usted piensa que ha sido así. Y también me gustaría conocer qué piensa sobre el proceso electoral. Si no hay reformas que garanticen un proceso electoral idóneo, ¿no debe participar la verdadera oposición nicaragüense del mismo? Bueno, sobre la reforma electoral ya hay un acuerdo que impulsó el grupo promotor de las reformas electorales, que solamente C por L no firmó la Alianza Cívica, pero C por L no. Un acuerdo que metió a todas las fuerzas y a todos los partidos y a todos los grupos. Todo el mundo está de acuerdo en una propuesta de reforma electoral bastante amplio. La propuesta se podría hacer más reducida, pero eso no es lo más relevante, pero ahí está, digamos, esa propuesta de reforma. Ahora, ¿qué más puede hacer la oposición para lograr una reforma electoral? Pues solo en contra de la demanda de reforma electoral, sino a favor, ¿verdad? Porque la oposición lo que está diciendo es, estamos en la voluntad de participar en una elección y nos vamos a preparar porque Daniel Ortega no nos va a engañar. El juego de Daniel Ortega es engañarte, ¿verdad? No voy a dar condiciones para elecciones. Entonces Daniel Ortega quiere que la oposición se quede sentada ahí haciendo nada y después aparecer un día diciendo ahora hay condiciones y ya la oposición se quedó atrás. Ya no va a tener capacidad de establecer una alianza, ya no va a tener posibilidad de inscribir diputados y entonces ¿a quién le va a echar el pato a Daniel Ortega? A la oposición. Ah, que no tienen candidatura, y ese es el problema de ellos. Ese es el juego de Daniel Ortega, ese es un juego de engaño también. Es un juego de engaño, de división, de discapacitar a la oposición. Entonces hay que avanzar en reformas electorales, hay que avanzar en candidatura, hay que avanzar en las demandas del pueblo nicaragüense. El tema de la gasolina nos va a asfixiar a todos. Eso nos está ahogando a todos, porque pega a todo lo que hacemos y a todo lo que producimos y a todo lo que consumimos le pega el precio del combustible. Eso nos va a asfixiar, ya nos está asfixiando, pero nos va a terminar de asfixiar. Entonces ese es un tema que es clave ahora.
¿qué hacer si acaso no hay reformas y condiciones electorales? Yo creo que esa decisión hay que tomarla en su momento, aunque diga Bonifacio de que no hay que tomarla en su momento, pero hay que tomarla en su momento. Yo creo que todavía estamos a tiempo para que haya condiciones para unas elecciones limpias. Estamos a tiempo. No debemos dar por muerto eso, porque lo otro que quiere Daniel Ortega es que demos por muerto eso. Esa es la estrategia de Ortega, que demos por muerto las elecciones, entonces digamos, no vamos a participar. Y entonces a nivel internacional van a decir, pero si ni siquiera le han hecho la fuerza. Entonces yo creo que estamos a tiempo para que haya elecciones, condiciones para elecciones limpias. Contra el tiempo, ya sabemos que Daniel Ortega viene adelantando, eso ya lo sabemos. Pero aún así yo creo que con condiciones básicas en estas próximas semanas podemos derrotar a Daniel Ortega, siempre y cuando la oposición vaya unida. Esa es la condición para lograr que Nicaragua avance hacia la democracia. Muchas gracias, Dora María, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, Jocelyn, y gracias, Jimmy. Buen día. Bueno, ahora es momento de presentarle la tendencia que obtuvo en nuestras redes sociales las dos entrevistas de este lunes. Como invitada estuvimos con Tamara López y María Fernanda Flores de Alemán, ambas del Movimiento Liberal. Estuvimos abordando el tema de pluralidad de sectores opositores, debilidad o fortaleza, la cual obtuvo un alcance de 42. En interacciones fue una cantidad de 4.431 y 64 veces fue compartida. De esta manera vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.